Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, vamos a compartir la poderosa palabra de Dios, invocando la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu pueblo necesita de la presencia del Espíritu Santo. Necesita, Señor, ser bautizado como la primera iglesia que recibió en el día la fiesta de Pentecostés, la presencia de la promesa para ser testigo en el mundo, bendito Dios. Hoy, Señor, más que nunca necesitamos esta presencia. Prepara nuestro corazón para que la palabra, Señor, pueda impactarnos, que la palabra de Dios pueda tocar nuestro corazón. Hoy, Señor, tantas heridas sean sanadas por el poder de la palabra. Hoy, Señor, tantas personas sean levantadas, los enfermos sanados, pues la palabra de Dios tiene poder y la compartimos en San Lucas, en su capítulo 22, verso 14 al 20, para gloria y honra de Dios. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumplan en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracia a Dios, dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el producto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracia a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios amado. Ha llegado la hora en que Jesús tenía que pasar del mundo nuevamente junto a su Padre. Pero como no existía otra puerta para ir al cielo más que la muerte, Jesús aceptó morir como cualquier otro mortal. Bendito sea Dios, pero la muerte de Jesucristo no fue una muerte en vano, sino que fue una muerte de redención para que tú y yo, que vivimos en el pecado, en la miseria, alejados de la presencia de Dios. En Génesis 3, capítulo 3, verso 22 al 24 dice que el hombre fue apartado, alejado de la presencia de Dios, expulsado del reino. Por eso Romanos 3:23 dice que el hombre se aleja de la presencia gloriosa de Dios a causa del pecado. El hombre que estaba lejos de Dios hoy puede volver a acercarse gracias a la muerte de Jesucristo, pues Él volvió a abrir a nosotros esa puerta del cielo que nuestro pecado había cerrado. La muerte de Cristo no fue en vano, fue para que tú seas libre. La muerte de Cristo fue para que tú puedas salir de esa esclavitud del pecado, salir de los vicios. Aunque tú no puedes solo, no tienes la fuerza suficiente, bendito Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Y ha llegado la hora, dice el Señor Jesucristo amado. Entonces, cuando llegó esa hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Esta mesa no es una mesa común. Jesús ahora está en un cuarto, en el segundo piso, dice la palabra. Este segundo piso representa el Nuevo Testamento, donde las cosas ya suceden realmente. En el primer piso es el símbolo del Antiguo Testamento, que solamente fue figuras, símbolo. Ahora
en el Nuevo Testamento Jesús se sienta en la mesa con los apóstoles, y esta mesa fue necesaria, pues para que haya sacrificio necesitaba una mesa, y nosotros le llamamos altar. El altar está solamente donde hay sacrificio. Por eso donde tú entras en algún templo cristiano y si no lo encuentra un altar en ese lugar, es porque no tiene nada para sacrificar. Pero si tú entras en un templo de Dios, en un templo cristiano verdadero, vas a encontrar siempre un altar, porque en el altar es donde se hace el sacrificio. Por eso Jesucristo ahora se reúne alrededor del altar, porque Él mismo será el sacrificio expiatorio por nuestro pecado. A favor nuestro bendito Dios, el Señor le dijo a sus discípulos: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de la Pascua antes de mi muerte. Esta cena la encontramos en Éxodo, en su capítulo 12, donde la palabra de Dios menciona la noche pascual, donde los judíos tenían que celebrar esa noche de Pascua, la salida de su esclavitud. Esta fiesta comenzó cuando el pueblo de Dios iba a salir después de 430 años de ser esclavo en Egipto. Y ahora, al salir esa noche, ellos tuvieron que matar un cordero por familia para que pueda con la sangre del cordero cubrir la puerta. Y esa sangre los resguardaba, la sangre del cordero los libraba del ángel de la muerte. Y dice en el versículo 14: este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrará como una ley perpetua que pasará de padres a hijos. Bendito sea Dios, es una ley perpetua. Esto se va a celebrar eternamente. Cuando termine aquí en la tierra, se sigue celebrando en el cielo. Jesús ahora está celebrando y ya no está matando un animal, un cordero, pues Él mismo va a ser el cordero, lo dice la palabra de San Juan 1:29. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero que será sacrificado. Jesús será esa sangre que estará cubriendo del ángel de la muerte de Satanás nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. En el Antiguo Testamento ellos cubrían con la sangre de aquel cordero su casa, su familia, y permanecían, amado, bien protegidos. Hoy también tú puedes proteger tu vida, tú puedes proteger tu casa, tu matrimonio, pero con la sangre de Jesucristo, bendito Dios. El Señor ahora le dice: porque le digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, le dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes. Jesús, primeramente, antes de comer el pan, antes de transformar ese pan en su cuerpo, ahora está tomando una copa de vino y lo llama: esta es la sangre, tomen y repártenlo entre ustedes. Esta primera copa representa la sangre del Antiguo Testamento. Esta primera copa representa el simbolismo de la sangre del cordero del Antiguo Testamento, porque Jesús seguidamente volverá a tomar otra copa, pero esa copa ya no será símbolo, sino que será su propia sangre. Bendito Dios. Después de tomar la primera copa, Jesús, dice la palabra, tomó luego el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Jesús, cuando tomó, amado, era pan, pero al dar gracias a Dios, al repartir a sus discípulos, se ha convertido en su propio cuerpo. Llevamos en el altar hoy un simple pan. La llamamos hostia, la llamamos Eucaristía. Pero cuando se consagra, cuando se da acción de gracia a Dios, en ese momento sucede lo que llamamos la transustanciación. Ese pan se convierte en el cuerpo de Jesús. El vino se convierte en la sangre de Cristo. La llamamos Eucaristía. Es una palabra griega que en castellano significa acción de gracia.
Y Jesús, habiendo dado gracias a Dios, y Jesús haciendo Eucaristía, agradeciendo a Dios, partió, fraccionó ese pan y lo repartió, y dejó de ser un simple pan, sino que ahora se convierte en su cuerpo, dice la palabra. Hagan esto en memoria de mí. Bendito Dios. Lo mismo hizo con la copa después de la cena. Lo bendijo, lo repartió diciendo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada a favor de ustedes. Bendito Dios. Esa sangre, esa copa contiene la sangre de Cristo. Cuando Jesús lo tomó era simple vino, pero al bendecir los transformó en su propia sangre. Y esa sangre de Cristo, amado, es lo que hasta el día de hoy mantenemos en el único altar de Dios, en su única iglesia. Bendito Dios. Jesucristo, como sumo sacerdote, ha instituido el sacerdocio. Ese sacerdocio que instituyó Jesucristo al ordenar diciéndole: hagan esto en memoria de mí. Ese es el momento que Jesús le ordena a los apóstoles, para que ellos también hagan lo mismo que hizo Jesucristo: transformar el pan en su propio cuerpo, el vino en su propia sangre. Por eso la iglesia de Jesús hasta el día de hoy sigue celebrando, amado, la Eucaristía, el cuerpo de Jesús. Lo que esto fue un símbolo en el principio. Dice la palabra de Dios en Hebreo, en su capítulo 9, versículo 9: todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues la ofrenda y sacrificio que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de lo que así lo adoran. Bendito sea el santo nombre de Dios. En Hebreo, en su capítulo 9, amado, todo el capítulo habla de la primera alianza, la primera regla del culto que se hacía simbólicamente en el Antiguo Testamento. En ese lugar había altar, se ofrecían sacrificios, animales, se derramaban su sangre, figurando ya el sacrificio de Jesús. Pero estos sacrificios eran imperfectos. Bendito Dios. Dice la palabra en Hebreo, en su capítulo 7, en el versículo 11 en adelante: el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfecto a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Bendito sea Dios. Ahora, amado, el sacerdocio ya se cambió, dice la palabra. Al principio era el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, que solamente ofrecían animales. Pero al cambiar este sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, se cambia la ley. ¿Y quién es el sacerdocio de Melquisedec? ¿Cómo es el sacerdocio de Melquisedec? Y ya no es un sacerdocio que ofrecía animales, como lo hacía Aarón y demás hijos suyos. El sacerdocio de Melquisedec que cambió Jesucristo es igual, idéntico al sacerdocio de Jesús y el sacerdocio cristiano católico. Y encontramos en Génesis, en su capítulo 14, en el versículo 18: también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: bendito sea el santo nombre de Dios. El sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, sacó pan y vino. ¿Para qué? Para ofrecer en sacrificio. Jesucristo, el nuevo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, él también, ¿qué hizo? Lo mismo que Melquisedec. Tenía pan y vino. Y Jesús ordenó el nuevo sacerdocio para que se hiciera a favor de él. Y lo dice San Lucas capítulo 22, versículo 19: hagan esto en memoria de mí. Conviertan el pan en mi cuerpo, el vino en mi sangre. Jesús transformó, cambió el sacerdocio e instituyó un sacerdocio
a la categoría de Melquisedec, que ofrece solamente pan y vino, y ya no es un animal como en el Antiguo Testamento según la casta de Aarón. Bendito Dios. Y este sacerdocio, amado, se mantiene en la iglesia de Jesús, pues Él ordenó sacerdocio que ofrezca pan y vino. Y este pan es verdaderamente cuerpo de Cristo, y la encontramos en San Juan en su capítulo 6. En el versículo 51 al 59 el Señor dice: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Bendito Dios. El pan que yo daré es mi propia carne. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cada vez que tú comulgas, cada vez que tú adoras la Eucaristía, no está adorando un simple pan, un pan muerto. Ese es un pan vivo. Jesús lo dice: yo soy el pan vivo. Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. Jesús, amado, asegura que si no comemos su cuerpo, ese pan vivo, no vamos a tener vida. Jesús asegura que si tu casa, si tu familia, si tu matrimonio no se alimenta del pan vivo bajado del cielo, el cuerpo de Cristo, no puede tener vida. Por eso hay tantas personas espiritualmente muertas, matrimonio muerto, personas muertas por falta de Eucaristía, por falta del cuerpo de Jesús. Y el Señor dice en el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Tremenda promesa de aquel que comulga el cuerpo de Jesús. Y aquel que come la carne de Cristo, dice el versículo 55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aunque los pastores protestantes te digan que es símbolo, Jesús lo dice, es verdadero. Y aquellos que creen a los falsos pastores que dicen que es solamente símbolo, Jesús lo está diciendo: no, no es símbolo, es verdadero. Y el que come este pan verdadero, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo unido a él. Bendito Dios. El que come le tiene a Jesús por dentro, y Jesús lo tiene a esa persona que comulga el cuerpo de Jesús. El Señor Jesucristo quiere alimentar tu vida. Para eso ha dejado un sacramento llamado su cuerpo, Eucaristía, acción de gracia. El Señor te bendiga y te guarde, amado, y sea amante del cuerpo de Jesús.